Ok, amigos, pues nos encontramos realizando nuevamente una grabación informativa para todos ustedes que han estado siguiendo estos pequeños videos que he estado realizando. Cada vez agradezco que se han sumado un poco más a este canal, y esperando poderles llevar toda la verdad que a través de el derrame del espíritu que se nos está haciendo llegar, porque así está escrito que en los últimos tiempos el espíritu se iba a derramar sobre aquellos para poder llegar a informarles a todas las naciones la verdad, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, vamos a empezar, vamos a ver de qué se trata esta ocasión. Lo vamos a llamar Ecumenismo e inicio del nuevo orden mundial, una sola religión en este año que estamos viviendo, 2019. Entonces es un tema que ya se ha venido manejando de hace años, que sus orígenes tienen por ahí del 1938 hacia acá, y obviamente quien creen que ha estado realizando estas cuestiones, estos asuntos de la nueva religión que quieren impartir e imponer a toda la tierra, que es la religión católica, es la que anda ahí moviéndose como escrito está, que es la abominación que se extiende por toda la tierra, con todas sus abominaciones y con sus hijas, que son todas las demás religiones falsas, para estar engañando a toda la gente y que se alejen de la verdad que es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, y a través de la sana doctrina, que es la que hemos estado tratando de enseñarles, de mostrarles con textos bíblicos, que lo que estamos hablando está apegado a la verdad y no a la mentira y a los engaños que todas las religiones están haciendo hoy en día. Entonces, hablar del nuevo orden mundial implica dos cosas importantes: una sola religión y un gobierno mundial. Entonces, en esta ocasión nos vamos a dirigir solamente a la parte de la religión, no vamos a hablar del orden mundial como el concepto que es el gobierno mundial, sino que nos vamos a hacer este análisis solamente de lo que está aconteciendo a través de la religión, que esto acaba de suceder hace unos días, y vamos a ver de qué es lo que estamos analizando esta vez. Entonces, vamos a pasar. Aquí tenemos que cuatro ejes principales van a mover esta grabación. Primero nos vamos a ir al concepto del ecumenismo. En segundo tenemos testimonios bíblicos para derribar sus tonterías, para derribar que es totalmente un engaño como siempre. Ya no está más que seguir con sus engaños estos amigos. Y la misma Biblia nos está diciendo, y los engañadores irán de mal en peor con sus cosas. Entonces hay que estar muy listos y atentos a todo lo que está aconteciendo en la tierra, en todas las naciones. Entonces el 3 es actualidad del orden mundial, hablando de lo religioso. Y vamos a la parte 4, que ya será finalizando el tema. Entonces, antes de iniciar con el concepto, quiero dejarles claro nuevamente que yo no pertenezco a ninguna religión, solamente me estoy dirigiendo con la sana doctrina que está en los textos bíblicos. No es ningún engaño, no es nada que tenga que ver con ninguna secta,
no es nada que ver con, que tenga que ver con los engaños que nos están haciendo. Entonces vamos a pegarnos, como siempre, a la verdad y a través del derrame del Espíritu Santo de Jesucristo vamos a iniciar. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces del lado izquierdo tenemos lo que es el ecumenismo. Vamos a ver qué es y qué es lo que están haciendo, ¿no? Estos amigos que, como les dije, tenía que venir de estos abominables de la religión católica. Dice, es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. ¿Qué es un cisma? Pues es una división, desde las grandes divisiones. Del griego antiguo, ahí viene la palabra del griego, ¿qué significa? Dice, aunque se pronuncia en griego moderno Icumeni, tierra habitada, si bien el término se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano, aquí ya estamos viendo, ¿no? Desde el Imperio Romano vienen estas cosas, para expresar la totalidad de las tierras conquistadas, el mundo como unidad. En la actualidad, la palabra ecumenismo tiene una significación eminente religiosa y es usada para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas que se hallan separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. Entonces hasta aquí estamos viendo que lo que están tratando de hacer, y aquí está diciendo, el propósito consiste en la unificación de las denominaciones cristianas, llámense Islam, llámense testigos de Jehová, católicos, evangelistas, etcétera, todo el mundo que es cristiano, aparentemente, entre comillas, ¿no? Porque no, ninguno sigue la sana doctrina, sino que cada uno lleva a cabo sus doctrinas, aquí lo está diciendo, que se hayan separadas por cuestiones de doctrina, ¿no? Entonces ya aquí estamos viendo de qué se trata esto. Como les digo, viene por ahí desde 1938 a través de la Iglesia Católica, que han estado queriendo meter todo esto. Y esto es como también la creación de la NASA y todas estas cosas que son a partir de 1948, 50, 60, que fueron a la Luna, etcétera. Entonces aquí en esta parte estamos viendo que yo les invito, como siempre, investiguen y se van a dar cuenta desde dónde viene todo esto, los orígenes reales de lo que están haciendo, y ellos se están basando en un versículo. El problema es que nada más se basan en un versículo y ya de ahí la gente la engañan, ¿no? Y les hacen, ay, sí, qué bonito, pues tenemos que unificar la iglesia porque es la iglesia verdadera de Cristo y todos tenemos que estar unificados en Él y nada más hablan sin saber, y estos amigos engañando a toda la gente. Entonces aquí estamos viendo que se están agarrando. Aquí al final dice, en el último párrafo, en el sentir de numerosas personalidades cristianas del último siglo, el ecumenismo constituye un camino de superación de las divisiones entre los cristianos en orden al cumplimiento del mandato de Cristo. O sea, están diciendo que están cumpliendo el mandato de Cristo. Ya vamos a ver cómo son mentirosos, cómo engañan a la gente. Y ellos se toman con el versículo Juan 17:21, con ese están engañando a la gente. ¿Y por qué no sacan lo demás? ¿Y por qué no sacan el contexto real de lo que están diciendo? Entonces vamos a ver, vamos a analizar este versículo, qué es lo que está diciendo. Dice, es Juan 17:21, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ellos quieren hacer creer que por este versículo, precisamente por eso quieren hacer la unificación, ¿no? De todas estas iglesias falsas. Entonces vamos a derribar con versículos bíblicos y palabra de Dios mismo, que a través de Jesucristo, lo que se quedó escrito y que nadie quiere llevar a cabo con estos mentirosos que andan engañando a toda la gente. Vamos a ver cómo vamos a derribar con la misma Biblia sus tonterías. Entonces, vamos a establecer 5 versículos importantes. Este ya es nuestro tema 2, que estamos hablando de los testimonios bíblicos para derribar sus tonterías que hoy nos quieren hacer creer como siempre. Entonces, vamos a Juan 17 9 al 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Juan 17, del 9 al 11? Está diciendo que se nos va a guardar a los que le fueron dados a Cristo. Aquí lo está diciendo, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces somos uno mismo, el Padre es uno mismo con Jesucristo, y los que estamos perteneciendo a la verdad somos parte de ellos. Entonces vamos a ver qué nos dice el siguiente versículo. Hay que tener claro que aquí lo que está diciendo Juan es que los que él me diste, ¿a quién se los dio? A Jesús. ¿Quién? El Padre. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Dice Primera de Corintios 5:11. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun coman. Eso es lo que nos está diciendo Primera de Corintios. Entonces, ¿por qué están queriéndose agarzar de un solo versículo para estar queriendo engañar a toda la gente con esta unión que está haciendo la religión católica? Aquí claramente nos está diciendo que no se deben de juntar los elegidos, los que siguen la sana doctrina, los que siguen a Jesucristo, los que siguen la ley verdadera. ¿Qué nos está diciendo aquí? No se junten con ninguno. ¿Quiénes son estos? Los fornicarios, los avaros, los idólatras. Aquí están entrando y ya estamos viendo los católicos, ¿no? Con sus idolatrías y todas esas cuestiones, los borrachos, los ladrones. Y dice, con el tal ni aún coman. Entonces aquí estamos viendo cómo se está derribando con lo que quieren hacernos creer, ¿no? Entonces ellos no están llevando una sana doctrina, pero quieren unir, quieren hacer una unificación, cuando en los mismos textos se nos está diciendo que la iglesia de Jesucristo, la real y verdadera, que no es necesariamente que se pertenezca a una religión, no se deben de juntar con este tipo de personas. Aquí está escrito, no lo estamos inventando.
Entonces, vamos al siguiente versículo, segunda de Juan 1:9 al 11. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, es muy claro lo que estamos viendo. Estos versículos son muy precisos y son muy concretos con lo que estamos hablando. Aquí está diciendo, el que no traiga esa sana doctrina que es a través de Cristo, entonces no tiene por qué recibirle uno en casa, ¿no? Por eso está diciendo, no se le dirá bienvenido, porque el que le dice bienvenido participará en sus malas obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un familiar, ya les había dicho en algún video anterior, pero lo vamos a volver a repetir, si tenemos un familiar que está de necio con que la Virgen de Guadalupe y que el santo y que el San Judas y que la Santa Muerte y todas esas cuestiones, y nosotros ya estamos hablando de la sana doctrina, a través de Jesucristo, no podemos ser parte de esas cosas porque ya estamos participando en sus malas obras. Al contrario, nosotros debemos de predicarles la verdad para despertarles el oído, despertarles los ojos y el entendimiento para que puedan salir de esas cosas que son de Satanás, que son del engaño. Entonces vamos a pasar al siguiente versículo, en segunda de Corintios 6:14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí nos está diciendo, obviamente, no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas. Entonces aquí se está diciendo claramente que no hay que juntarse, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estaríamos ya corrompiendo, ya nos estaríamos llevando por la maldad, ¿no? Entonces aquí está muy claro, aquí por eso precisamente lo está haciendo con signos de interrogación aquí, esos son preguntas que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, hay mucha gente que está siguiendo a los ídolos, que son los idólatras, nuevamente volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo quieren hacer una unión de la gente si está claro que no puede ser? Entonces, estamos viendo aquí cómo están engañando a la gente con esa falsa doctrina que ahora quieren unir a todas las religiones para hacer una sola y entregar el poder a Roma, ¿no? Entonces vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Entonces aquí tenemos eh,
el quinto versículo para derribar sus tonterías. Tenemos a Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ahora sí que, como les dije, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche, porque aquí estamos hablando pura verdad, puros textos bíblicos apegados a la verdad. Entonces aquí este Mateo 7, 21 al 23 es muy claro también con lo que está diciendo, ¿no? Entonces el que no haga la voluntad del Padre no va a entrar al reino de Dios. Entonces muchos creen de los que andan ahí en religiones falsas, pero ¿cómo si nosotros andábamos predicando? Pues sí, pero andan predicando pura maldad, puro engaño, como los testigos de Jehová, como los católicos, el budismo, el hinduismo, el islam, ya vimos que son lo mismo, los mormones se traen falsas doctrinas, entonces muchos que son obispos y sacerdotes y que se dicen que han echado demonios y que han hecho milagros y que han sanado gente y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se atreven si ni siquiera están haciendo lo que está establecido? No están llevando la sana doctrina que es Jesucristo, ¿no? Entonces, con sus falsas iglesias y religiones, entonces ya hemos derribado que esa, esa cuestión que están haciendo con la unificación de las religiones es totalmente absurdo. Entonces, aquí tenemos ya nuestro tema 3 que es la actualidad del orden mundial con su religión falsa. Entonces esto fue el 4 de febrero de este año. Esta es la noticia y la pueden checar en Google, investiguen. ¿No? Aquí esta foto que le dio vueltas ya a la tierra, todas las naciones ya la han visto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo, no? Aquí tenemos que esta nota fue por Carlos Esteban el 4 de febrero del 2019. Dice, su santidad ha querido comprometer a la iglesia y al Islam en una empresa común en busca de la fraternidad humana mediante un documento firmado con el gran imán de la mezquita de Al-Azhar. Desgraciadamente no es probable que los musulmanes de todo el mundo se vean representados, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo una división, dice, obviamente no todos los musulmanes van a aceptar lo que estamos viendo, pero aún así estos dirigentes religiosos ya firmaron ese pacto, ¿no? Ya vimos ahí que se estuvieron besuqueando, que eso es lo único que saben hacer estos amigos y engañar a la gente. Entonces ya vimos con los versículos anteriores que no se debe de juntar la iglesia real y verdadera con todos los engaños de estas religiones y peor la católica. Entonces es muy claro, esta es la actualidad, eso es lo que estamos viviendo. No se sorprendan de lo que vayan a ver, porque en los próximos meses y años esto se va a venir más fuerte. Ahorita ya vimos que fue el Islam, al rato van a ser las demás religiones y hoy en día ya algunos evangelistas ya han estado en pláticas con el Vaticano, ya se han estado uniendo, ¿no? Por eso es que hoy en día hay evangelistas, pastores evangelistas que se han salido, ¿no? De su iglesia, de su propia iglesia, de su propia religión, porque han estado viendo que es
todo un engaño, que es una mentira, y se han estado a pastorear, ¿no? Pero ya sin pertenecer a ninguna religión y han reconocido que habían sido engañados y hoy se dedican a la sana doctrina verdadera y ya no están engañando a la gente, ¿no? Entonces de eso se trata, de que si tú fuiste un mormón, si tú fuiste un católico, si tú fuiste de cualquier otra religión, te tienes que salir. Hoy estamos en el tiempo ya de no pertenecer a ninguna iglesia, solamente a la sana doctrina que es las leyes y mandamientos que se establecieron en los textos bíblicos a través de Jesucristo como nuestro Salvador y el Dios vivo, que están próximos a que todos los textos bíblicos se están cumpliendo tal cual. Y ya lo veremos. Esto no es ningún juego, no es ningún engaño. Todo se está cumpliendo. Tan solo vean las últimas noticias. Están cayendo supuestamente meteoritos, ¿no? Cuando ni siquiera son meteoritos. Está establecido en la Biblia que en los días postreros habrá señales en el cielo, pero que nosotros, la iglesia de Jesucristo, no debemos de temer. Escrito está y pueden revisarlo. Pero aunque las naciones, o sea, todos los gobernantes y estos religiosos les tienen temor porque saben que el tiempo se les está acabando, se les está acortando y Satanás lo sabe y también precisamente por eso en las noticias mundiales estamos viendo asesinatos, robos, violaciones, toda la maldad está suelta y está escrito que así iba a ser, porque a la gente se le iba a enfriar el corazón y la gente que es mala va a empezar a hacer peores cosas. Ya lo estamos viendo. Entonces, vamos a pasar al siguiente, que ya es nuestro fin del tema. Entonces, de aquí les voy a compartir este último versículo para hacer honor a la verdad que establecimos el día de hoy. Dice Mateo 10:34, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz sino espada. ¿Y cuál es esa espada? La espada de división. Por eso precisamente él dijo, yo no vengo a la tierra a traer paz, sino a traer división de espada. ¿Cómo es esa división? Escrito está que él vino a dividir a padres de hijos, hijas de madres, vino a dividir a nuera con suegra y etcétera. Entonces ya lo estamos viendo por qué. Entonces, si ustedes quieren seguir perteneciendo al engaño o de quieren pertenecer a la sana doctrina que es la verdad, por eso no me canso ni me cansaré de decirles, porque solamente la verdad nos hará libres. Hasta pronto.